Hola, vamos a seguir con los temas de trigonometría. Entonces hoy vamos a explicar acerca de las razones trigonométricas, ¿sí? De las razones trigonométricas las realizamos dentro de un triángulo rectángulo, recordando que un triángulo rectángulo tiene dos catetos, una hipotenusa, un ángulo recto, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven las razones trigonométricas? Para conocer el valor de los ángulos. O sea que vamos a suponer, dentro de este triángulo, vamos a ponerle nombre aquí a este cateto A, a este cateto B y a la hipotenusa C. Vamos a ponerle así. Entonces, por lo tanto, el ángulo C será el opuesto al lado C, el ángulo B será este, el ángulo B, y este será el ángulo A. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Recordando que para resolver un triángulo, entonces nosotros debemos conocer el lado A, el lado B, el lado C, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Pero el ángulo C ya lo conocemos, que vale 90 grados. Además, recordando, la suma de estos tres deben ser 180 grados. La suma de los tres ángulos internos del triángulo deben dar 180 grados. Entonces, vamos a suponer unos valores y vamos a resolverlas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que A vale 3, B vale 4, ¿sí? Entonces nos tocaría hallar estos otros valores. Entonces, por Pitágoras, recordando, Pitágoras tenemos que para hallar C sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Entonces, C sería igual a la raíz cuadrada de 25 porque A vale 3, 3 por 3, 9, más 16, 25, la raíz de 25 se valdría 5, entonces se valdría 5. Si me piden hallar el perímetro, ahí sumaríamos los 3, 7, 12 unidades, lo que sea, ¿sí? Y entonces ahora vamos a determinar las razones. Entonces, pero vamos a entender lo siguiente. Si las razones me sirven para hallar los ángulos, el valor de los ángulos, entonces tener en cuenta que el valor de C ya lo conozco, que es 90 grados, entonces me sirve para hallar el valor de A y B, porque esto de las razones trigonométricas me sirve para los triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué ocurre? Yo tengo que hallar el ángulo A y el ángulo B, entonces yo digo, el seno de A. Entonces, si voy a hallar el seno de A, entonces yo me paro aquí en A y digo, recordando, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de A va a ser igual al cateto opuesto. Entonces, recordando que A y B son los catetos porque son los que me forman el ángulo recto, recordando ahí en el video anterior. Entonces, ¿qué me dice? Que el seno de A es igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto, el adyacente, hay dos, opuesto o adyacente, aquí en el ángulo. Entonces yo me paro aquí y digo adyacente no, porque no está al lado, es opuesto. Entonces el ángulo, el cateto opuesto es A sobre la hipotenusa, que vale C. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo que el seno de A es igual a A, que vale 3 sobre C, que vale 5, y esto es 0.6. ¿Sí? Ahora, si yo requiero, digamos, esas son las razones, vamos a hacerlas y ahorita resolvemos cuánto vale el ángulo, ¿sí? Y lo vamos a hacer digamos, aquí ya debemos utilizar calculadora, pero vamos a hallar las razones. ¿Cómo hallamos el cateto opuesto sobre la hipotenusa? Para el coseno de A va a ser el cateto adyacente
sobre la hipotenusa. Entonces el coseno de A va a ser, entonces me paro otra vez en A y digo el coseno, el cateto adyacente, o sea el que está al lado, es B sobre la hipotenusa que es C. Entonces el coseno de A vale B. ¿Cuánto vale B? 4 sobre la hipotenusa que vale 5, y 4 dividido en 5 me daría 0.8. O sea que el coseno de A es 0.8. Ahora, para la tangente del ángulo A va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Que eso es el seno sobre el coseno. Entonces, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de A, parándome en A, entonces, cateto opuesto, ¿cuál es? A sobre el cateto adyacente que es B. Entonces, la tangente de A va a ser igual a A, que vale 3, sobre B, que vale 4. Entonces esto sería igual a 0,75. ¿Sí? Y ahí estarían las tangentes. Ahora, la cotangente, lo que es, vamos a escribir aquí, la cotangente de A, recordando que es el inverso de la tangente, o sea, 1 sobre la tangente de A. Entonces va a ser igual a 1 sobre 3 cuartos. Y por la ley de la oreja, entonces la cotangente de A va a ser igual a 4 tercios. Ahora, la secante es el inverso del coseno. Entonces, la secante de A va a ser el inverso del coseno, o sea, 5 cuartos, que es igual a 1.25. Y la cosecante de A, pues va a ser el inverso del seno, que es 5 tercios. Y entre la cosecante de A va a ser igual a 1.66666.667, porque ya sube la cifra. Eso es para lo que tiene que ver con el seno, con el ángulo de A.